habla y tú no le escuchas? Hola, hola, bienvenidos a Vibras, Seguridad con Ritmo, el podcast donde exploramos lo que en el trabajo a veces callamos, pero que el cuerpo siente. Soy Marta Isabel Hernández, especialista en seguridad y salud en el trabajo y una apasionada por el bienestar y felicidad laboral, al igual que la seguridad vial. Hoy vamos a descubrir cómo la somatización es la forma en que tu cuerpo explica lo que tu mente y tu entorno no permiten gritar. Este episodio es para ti, trabajador que se siente agotado, líder que percibe tensión en el equipo, empresario que busca bienestar real. Vamos a entrar un poco en contexto y a revisar el origen de la somatización. Podemos ver que la somatización no es una moda, es un fenómeno documentado desde antes del siglo XX. La somatización se refiere a la aparición de síntomas físicos sin una causa orgánica que lo explique históricamente. Este concepto surge en la medicina y la psicología desde el siglo XIX. Por ejemplo, los psiquiatras franceses como Charcot estudiaron la histeria y en ese contexto aparece el término psicosomático en relación con la influencia de la mente sobre el cuerpo. Aunque Sigmund Freud no usó la palabra somatización, sus estudios sobre la conversión en la histeria muestran cómo los conflictos inconscientes reprimidos podían manifestarse con síntomas corporales, es decir, interpretar el malestar psíquico como dolor en el cuerpo. Hoy en día se enfatiza un enfoque biofísico social, donde lo emocional y lo corporal son inseparables. El modelo cognitivo-conductual plantea que interpretaciones negativas de las emociones pueden traducirse en quejas físicas. En cualquier caso, la somatización se entiende como la expresión corporal de un malestar emocional o estrés que no se reconoce directamente. Podemos ver que en la era industrial, muchos trabajadores caían enfermos sin una causa médica. Hoy en día sabemos que el estrés, la opresión, la toxicidad laboral se expresan en el cuerpo, con dolores de cabeza, gastroenteritis, taquicardias, entre otros síntomas. Diversos estudios respaldan el vínculo entre estrés laboral y somatización. A nivel internacional se ha documentado que trabajos de alta demanda, escaso control o mala satisfacción laboral se asocian con más síntomas físicos, como son dolores, fatigas, alteraciones digestivas, cefaleas. Además, podemos ver que un amplio estudio latinoamericano concluyó que las poblaciones de América Latina tienden a presentar síntomas inexplicados con frecuencia y enfatiza que el aparente perfil somatizador latino puede relacionarse más con factores culturales y lingüísticos que con una diferencia étnica innata. Esto indica la importancia de entender la somatización en su contexto social y cultural, además del biológico. En resumen, desde la medicina y la psicología clásica hasta la salud ocupacional moderna, el concepto de somatización ha ido evolucionando para concluir tanto las raíces biofisiológicas, como es el estrés orgánico, como las psicosociales, que son los conflictos internos del sufrimiento físico. En Colombia, la normatividad relacionada tenemos la Ley 1562 de 2012, que define la enfermedad laboral como condición relacionada con el trabajo. También tenemos la Resolución 2646 de 2008, donde se exige la valoración del riesgo psicosocial, incluyendo los síntomas físicos de origen laboral.
También tenemos como respaldo dos sentencias. La sentencia T424 del 22 y la T135 del 23. En estas sentencias reconocen trastornos mentales crónicos como enfermedades laborales. Bueno, les traigo unos casitos reales de somatización laboral acá en Colombia. Entonces, el primer caso es un dolor crónico sin lesiones estructurales. En una empresa de tecnología en Medellín en el año 2022, varios de sus trabajadores llevaron a la EPS con dolores crónicos de espalda, pero sin hallazgos clínicos. El diagnóstico: somatización por estrés y ruidos intensos. Recordemos que el estrés por sobrecarga laboral fue reconocido como causal y se declaró enfermedad laboral bajo la ley 1562. Nuestro otro caso está relacionado con gastritis y taquicardia por ambiente tenso. Sucedió en un call center en la ciudad de Bogotá en el año 2021. Los operarios con metas excesivas y un ambiente agresivo provocaron recurrencia de gastritis y taquicardias. Los trabajadores mostraron síntomas físicos sin lesión orgánica, lo que llevó a una investigación en salud ocupacional. El informe de la ARL revela que en ese año el 45% de los llamados resfriados eran relacionados con estrés y somatización. ¿Qué sucedió? Que se sancionó la empresa por no valorar integralmente el riesgo psicosocial contemplado en el decreto 1072 y la resolución 2646. El último caso que les traigo fue por ansiedad que dificulta el desempeño. En el año 2020, la Corte Constitucional, en su sentencia T434, reconoció que terminar el contrato sin evaluar la situación médica, aunque fuera somática, vulnera los derechos fundamentales. Este fallo está reforzando la idea de que el cuerpo nunca miente. ¿Ustedes qué creen que pueda volver un lugar de trabajo tóxico? Un ambiente laboral tóxico es aquel en que las relaciones y condiciones de trabajo fomentan el estrés crónico y el malestar psicológico. Te voy a dejar 8 elementos claves. El primero de un ambiente tóxico: falta de control, donde hay imposición de metas sin voz ni apoyo. Otro, la ausencia de apoyo emocional y reconocimiento. Otro elemento, liderazgos deficientes y abusivos, donde encontramos jefes autoritarios, ineficaces o que descargan frustraciones en los subordinados. Tenemos también el acoso y violencia psicológica, donde en el ambiente laboral se ven chismes malintencionados, burlas, humillaciones o discriminación. Puede ser por género, por edad, etc. Los cuales generan miedo y tensión constante. Tenemos también un exceso de cargas laborales, donde se ponen unas metas irrealistas. Hay largas jornadas y presión permanente sin reconocimiento. También otra causa de ambientes laborales tóxicos: injusticias internas, donde se pueden observar favoritismos o nepotismos en ascensos o en comisiones, políticas arbitrarias, falta de transparencia en decisiones clave. Tenemos también en los ambientes laborales tóxicos la comunicación deficiente. No hay una claridad en los roles, las expectativas son confusas y la retroalimentación negativa es constante. Como última clave están los ambientes competitivos
o desconfiados, donde podemos encontrar colegas enfrentados, falta de apoyo mutuo y los rumores destructivos. Estos factores se validan en lineamientos internacionales. La Organización Mundial de la Salud alerta que entornos con discriminación, cargas de trabajo excesivas, control insuficiente o inseguridad laboral representan un grave riesgo para la salud mental. En otras palabras, cuando el trabajo deja de ser un espacio seguro y justo, los trabajadores sienten ansiedad, desgaste emocional y finalmente traducen ese malestar en síntomas físicos, reflejándolo en dolores musculares, migrañas, trastornos digestivos, dificultades para dormir, etc. Estadísticas que podemos ver recientemente en Colombia. Entonces, las cifras están confirmando la magnitud de este problema. Por ejemplo, una encuesta del Ministerio de Salud en el año 2023 halló que el 66,3% de los colombianos ha enfrentado en algún momento de su vida un problema de salud mental. En el ámbito laboral, los estudios de aseguradoras muestran cifras alarmantes. Un informe de Sura en el año 2025 indica que alrededor del 34% de los trabajadores en Colombia ha debido ausentarse de su trabajo por trastornos de salud mental, con casos de ansiedad, depresión, estrés. La ausencia laboral aumenta cuando los empleados no cuentan con apoyo o sienten estigma por hablar de su salud mental. A nivel global, podemos ver que la OMS estima que en 2019 aproximadamente el 15% de los adultos en edad laboral presentan un trastorno mental. Esto significa que millones de trabajadores en Colombia probablemente sufren silenciosamente síntomas somáticos derivados del estrés. Es claro que la falta de prevención de riesgos psicosociales tienen un costo humano y económico muy alto para las empresas y para el país. En una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo en el año 2023, nos revela que el 38% de los empleados siente que no puede decir cómo se siente. Y el 42% de los trabajadores reporta estrés físico que no encuentra respuesta en recursos de la empresa. Recordemos que la legislación colombiana reconoce la importancia de prevenir estos riesgos. Por ejemplo, la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social establece obligaciones a los empleadores para identificar, evaluar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, como es el acoso, la alta carga de tensión y el estrés ocupacional. En cuanto a las enfermedades laborales, la Ley 1562 de 2012 amplió la definición para incluir las condiciones originadas por riesgos de trabajo, enunciando que son labores aquellas contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esto permite reconocer formalmente problemas mentales graves o trastornos adaptativos derivados de un ambiente laboral tóxico como posibles enfermedades laborales. El decreto 1072 de 2015 compila y actualiza las normas del sector trabajo en una sola regulación. En él se incluyen las disposiciones de salud ocupacional previas, como era el decreto 1443 de 2014, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la práctica, vemos que estas normas exigen a las empresas no solo atender la seguridad física, sino también promover ambientes laborales saludables. Vemos cómo estudios y reportes recientes
coinciden en que el estrés laboral crónico y los ambientes abusivos precipitan síntomas psicosomáticos en los trabajadores. Las cifras de Colombia y la normativa vigente evidencian la urgencia de abordar los factores psicosociales en el trabajo, no solo para evitar ausentismos y enfermedades, sino para preservar el bienestar integral de su recurso humano, el más importante que tienen las empresas. Es hora de actuar. Aquí tienes 7 estrategias integrales. Evaluaciones psicosociales periódicas. Segunda estrategia, formación en identificación de síntomas somáticos. Tercera, crea espacios de escucha y soporte emocional. Cuarta, realiza pausas activas combinadas con apoyo mental, que incluya pausas de respiración, pausas visuales, pausas mentales, cognitivas. Quinta, ten líderes entrenados en empatía. Sexta, realiza seguimiento a casos y reintegro adecuado. Séptima, promueve una cultura donde el cuerpo pueda hablar. Tu cuerpo no miente, es un termómetro emocional. Cuando grita es porque algo necesita ajustar. Tu cuerpo es como una planta que necesita luz, agua y calma. Si lo olvidas, marchita. Si la escuchas, florece. Gracias por acompañarme. Si escuchaste algo que resuene en ti, no lo ignores. Comprométete contigo y tu equipo. Revisen su entorno, hablen, ajusten. Tú puedes transformar tu ambiente. Haz que tu cuerpo se sienta escuchado. Si te gustó este podcast, compártelo con tus compañeros, con tus amigos. Actúa ahora. Califícanos en tu plataforma, Spotify o en YouTube. Comenta cómo ha sido tu experiencia. Recuerda activar la campana para no perderte ningún episodio de Vibras Seguridad con Ritmo. Síguenos en Spotify, YouTube, Instagram y en LinkedIn. Esto fue Vibras Seguridad con Ritmo. Hasta la próxima y que tu vibra sea segura, saludable y feliz.